Hola, soy Margot Izueta y he venido a hablaros de Alicia en el País de las Maravillas dentro de este espacio maravilloso de fomento de la lectura que es el Club Titirambo organizado por Javier Icaz. He elegido esta historia porque es un libro que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y que creo que ha hecho desarrollar mi imaginación como lectora, como escritora y como persona. Así que espero que a vosotros también os ayude. La historia de Alicia es de sobra conocida, así que tampoco vamos a entrar en detalles porque todos la habréis leído, habréis visto películas, escenas o bueno, eh, es una historia que ya está en el imaginario colectivo, entonces sobra contarla. Y si no lo habéis hecho, pues tampoco os quiero desvelar nada porque tenéis esa suerte de poder descubrirla por primera vez. Eh, la historia de Alicia comienza siguiendo un conejo blanco que lleva un reloj en la mano y mucha prisa. Hay que entender que cualquiera seguiría un reloj, o sea, un conejo que tiene esas características. Eso le lleva hacia una madriguera que hace las veces de puerta a un país lleno de cosas extraordinarias que es el País de las Maravillas. A lo largo de su recorrido por ese país vivirá una serie de aventuras que le llevarán a conocer a personajes extraños, vivirá escenas surrealistas y bueno, hasta cambiará de tamaño en varias ocasiones, pero no os quiero desvelar más. Esta edición que he elegido creo que merece la pena ser comentada porque tiene muchos detalles que creo que hacen mejor que otras a la hora de iniciarnos en todo el mundo de Alicia y de Lewis Carroll en general. Con el motivo del 150 cumpleaños de la historia, Edelvives contó con Benjamin Lacombe, un ilustrador francés que hace libros maravillosos, para la creación de este libro que, como veis, está hecho de manera antigua, con sus entelados, completamente lleno de detalles, sus grabados dorados, su cinta de lectura, detalles de esos que vuelven loco a cualquier bibliófilo. Aparte de eso, la edición incluye una serie de anexos que son muy interesantes, que también vamos a comentar y que os ayudarán a introduciros muchísimo más en el más allá de esta historia. Os voy a comentar un poquito lo de las ilustraciones, para que os voy a intentar enseñar más bien, para que veáis de qué os hablo. Encontramos ilustraciones, a ver si las encontramos, que no es fácil buscarlas. A ver. Las voy a intentar buscar así. Bueno, encontramos dos tipos de ilustraciones. Para empezar, ilustraciones que solamente son en blanco y rojo y que se adaptan al texto y que encontramos a lo largo de todo el libro. Son muy detallistas, muy bonitas y bueno, creo que convierten cada página de este libro en una pequeña obra de arte que os llevará a un disfrute visual más allá incluso de la propia historia. Luego encontramos ilustraciones de tamaño grande y a todo color, como esta en la que podéis ver la famosa escena de la hora del té, el sombrerero, la liebre de marzo y demás personajes. Otra cosa interesante es que las tipografías en esta edición se adaptan muchas veces a la historia. Como os he comentado, es una historia en la que lo de crecer y crecer tiene mucha importancia, bueno, pues lo mismo hacen las letras. Hasta el punto de que a veces crecen tanto, 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 que se desbordan, como las ilustraciones. Espero que lo podáis estar viendo porque la verdad merece la pena. Cada página de este libro, como os cuento, es una pequeña obra de arte en sí mismo y bueno, eso hace que el libro se disfrute de dos maneras. En cuanto a los anexos, cuenta con un prólogo muy interesante del ilustrador, que os enseñará muchas cosas que no conocíais seguramente acerca del autor, y de su vida y de las razones que le llevaron a crear Alicia y sus otras historias. Cuenta también con un interesante texto del traductor que nos habla de las dificultades de traducir un texto como Alicia, tan lleno de paradojas, juegos de palabras y bueno, dificultades que claro, al cambiar de un idioma a otro es difícil a veces captar la gracia de un juego de palabras, pero bueno, esa es la diferencia entre unos traductores y otros. El conseguir hacer eso hace que la obra pueda llegar íntegra el significado a la gente que no lee en el idioma original. Me parece interesante reivindicar la figura del traductor. Y el anexo, bueno, aparte de una serie de biografías y bibliografías también ilustradas que son bastante interesantes, el anexo que a mí más me ha gustado ha sido uno que incluye parte de la correspondencia que tuvo lugar entre el reverendo Dawson, que es Lewis Carroll, y algunas de las niñas con las que se relacionaba en esa época.
al margen de lo turbio que pueda haber en que un adulto tenga interés en relacionarse con niños de una manera o de otra, las cartas están llenas de imaginación, son una extensión del propio universo de Alicia y sus historias, y bueno, merece la pena que las leáis. Aparte, voy a ver si os lo puedo enseñar, incluyen una serie de fotografías del propio Dawson, en las que se ve pues, a una Alicia niña, como podéis ver aquí. Alicia es una de las hijas de la familia Liddell, que es la que dio origen a la personalidad de las historias de Alicia. Sin embargo, el físico salió de otra niña, que es esta que podéis ver también aquí. Bueno, lo de las fotografías es bastante interesante, como veis, y bueno, esto hace que esta edición sea más especial. Al margen de esto, se podría hablar de mil y una cosas sobre este universo que creó Lewis Carroll, y sobre todas sus historias, sobre las peculiaridades del personaje, sobre las peculiaridades de su relación con la niña Alice, tanto de pequeña como de mayor, con su familia, el cómo toma elementos de la realidad y los convierte para convertirlos o sea, para transformarlos en elementos completamente extraños en sus mundos diferentes. Y no sé, nos encontramos, por ejemplo, con que algunas escenas que se narran en artículos o en diarios sobre la vida del autor, luego los encontramos en Alicia, como por ejemplo pues, la inundación que sucede al principio de la historia, o también encontramos personajes a los que se les ha querido buscar una huella en la realidad, como por ejemplo la potentísima Reina Roja, que es uno de los personajes más fuertes de la literatura infantil. Se le ha querido ver base en la gobernanta de las niñas de la familia Liddell o en la propia Reina Isabel. Pues así sucede con un montón de personajes, de situaciones que bueno, también algunas de esas cosas se las comentan en los anexos de esta edición, y bueno, que es parte del encanto de que elijáis esta y no otra. Si bien hay numerosas ediciones con bonitas ilustraciones, buenas traducciones por las que podéis optar. Espero que este vídeo os haya hecho generar ganas de leer la historia una vez más, a los que ya la hayáis leído, o de leerla y descubrirla por primera vez a los que nunca os hayáis acercado a ella. Tengo que agradeceros vuestra atención, agradecer a Javier que me haya permitido participar en esta iniciativa tan bonita, y bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.